Año 536, siglo VI, 3 años sin sol en el mundo, hasta el año 540. Y así es como pues luego formaron esta gente que llegó al poder, lo de la Edad Media, Edad Oscura, 1000 años añadidos, etc. Eso tiene mucho sentido. Entonces pues esto ocurrió en el 536, antes del cambio de calendario. Ya todos sabemos que en el 700, que son 160 años más tarde, se cambió el calendario añadiendo 1000 años y el año 700 se convirtió en 1700. Así para que te ubiques en la historia. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, y además tiene mucho sentido esto a nivel histórico, es una cuestión que es conocida, es pública, pero que nadie suele hablar de esto. Además, los escritos que existen se interpretan como fantasía peregrina, lo típico, ¿no? Es fantasía, bla, bla, el típico rollo. 536, sabemos que Roma colapsó en 476. Evidentemente todo esto es después de lo que es el milenio de Cristo, de Jesucristo. Aún así, este colapso no significa, porque la gente lo suele interpretar de forma tan errónea, esto no significa exterminio mundial, significa que la humanidad se quedó en mínimos, récord de mínimos a nivel mundial, siguió existiendo seres humanos y siguieron existiendo habitantes, por eso tardaron 300 años en cubrir la historia. O sea que no es que haya desaparecido la humanidad por completo. Y fueron 3 años sin sol. O sea que sí, murió mucha gente, pero en algunas partes del mundo el sol siguió existiendo y por supuesto también hubo gente en el subterráneo. Bien, ¿qué pasa? 536... 3 años sin sol hasta 540. Si te fijas, desde 540 hasta 700, que fue cambiado el calendario, son 160 años. En 700, los que estaban allí dijeron 1000 años más para incluir la historia. Ya sabemos lo que pasó luego, se convierte 700 en 1700. Pasó lo de América y lo de Francia, 1776 y 1789. Lo típico, y luego empezó los 1800, que son el siglo XIX, que son nuestra primitiva humanidad que se multiplican en masa. Los pocos que quedaron en el mundo, que todavía se acordaban y mantenían la historia y ponían la J y la I delante de los años y sabían la verdad, pues fueron metidos en manicomios. Y los niños pues en masa distribuidos, y así es como nacieron nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos y luego abuelos en el siglo XX, etc. Además, tiene mucho sentido todo esto porque si te fijas, desde el año 540, que es cuando el sol volvió a brillar y la gente empezó a recuperarse en el primitivismo, llegaron y dijeron todos estos edificios que quedaron en ruinas son nuestros, tardaron 300 años. Y ahí es donde es interesante lo que han hecho con lo de los 3 años, ¿no? Que son de 536 hasta 540, 539. 3 años convertidos en 300 años. ¿Por qué? Porque si te fijas, desde el año 540 hasta el 840, y digo 840 porque la época de Napoleón, 1810, 2030, es la primera mitad del siglo XIX fue una época de oscuridad total, de repente luego llega la revolución industrial, son 300 años. O sea que lo que han hecho, han cogido los 3 años sin sol y los han convertido en 300 años, diciendo que, bueno, desde 1500 y poco hasta 1800 y poco, ¿qué pasó en el mundo? De repente, renacimiento después de la época oscura, ¿no? 1500, renacimiento, los grandes edificios que no hay fotos de construcción. Tardaron 300 años, desde 1500, que son los 500 hasta los 800, que luego han puesto un 1 delante. Tardaron 300 años en formar este orden mundial que luego en los 1800 llegó a su punto final, que es a partir de donde hemos comenzado nosotros, nuestra humanidad, por así decirlo, los niños en masa, multiplicación, el sistema nuevo financiero de usura y todo el rollo, ¿no? Los 1800, revolución industrial, la última tecnología de electricidad y todo el rollo prohibida, y llegaron nuestros tatarabuelos que dijeron no se acuerdan de su infancia. Pero tardaron esos 300 años, que por eso digo, han sacado de contexto los 3 años para encubrir la historia, y esos 3 años de 536 a 539, los 3 siglos desde 1540 hasta 1800 y poco.
3 siglos. Sabemos lo de Piranesi. Piranesi, con sus grabados de los 1600, 1700, mostró un mundo en ruinas, muy poca gente, grandes edificios impresionantes, que es lo que se llama erróneamente Tartaria. La gente iba ocupándolos poco a poco y tardaron 300 años. Ya sabemos que el Vaticano, la Iglesia de Roma y todo el rollo, pues empezó con el poder a formarse en los 1500, 1600. Los 1700 fueron la época de las revoluciones, la iluminación, como la llaman. 1800 los últimos desastres y las últimas revoluciones, no revoluciones, sino el último control mundial. O sea que todo tiene sentido en este aspecto si consideramos el encubrimiento de la historia de los 3 años sin sol, luego lo que pasó en estos 3 siglos, desde 1500 hasta 1800, que son realmente desde 540 hasta 850. De hecho, 1850 se considera un año muy, muy importante, porque a partir de 1850 empieza nuestra humanidad, ¿no? O sea, los niños que son distribuidos se multiplican en masa, se convierten todos en pobres, en esclavos, empiezan los problemas mundiales, como todos lo sabemos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, etc. Como veis, no todo el mundo fue sin sol. La parte del mundo que todavía quedaba sol fue Australia, Oceanía, Japón, el sur de Sudamérica, que hoy en día es el extremo de Argentina y Chile, y la parte oeste de Norteamérica, que es California y parte de la costa de México y Estados Unidos de hoy en día, más Florida, ¿te das cuenta? Florida con la parte de lo que hoy es el Caribe, y una parte de lo que es Asia Central, que es erróneamente lo puesto como Tartaria a nivel mundial, ¿no? Que es una parte de Rusia, China, Mongolia, etc. Y luego también el extremo de Siberia al este. O sea que estos sitios, y el extremo sur de Sudáfrica. O sea que son sitios que siguieron tuviendo el sol. Pero sí, hubo un gran cataclismo. Este es uno de los grandes cataclismos. Catástrofes que son 3 años sin sol, dan para mucho reseteo y para mucha pérdida de vidas humanas. Y ahora tiene más sentido esto de los años: 536, 840, los 3 siglos, 1500, 1600, 1700, 1800, el mundo en ruinas después de cuando el sol volvió a brillar. Les tomó 300 años en crear pues todo lo que se ha creado con los organismos mundiales, los jesuitas y todo el rollo. Luego pues llegaron los 1700, 1800, se intentó recuperar al mundo a una sociedad como tiene que ser, con la tecnología de Nikola Tesla, la electricidad, el aire, electromagnetismo, el sistema financiero sin usura. No se consiguió. Llegaron los 1850 al 1900, que fue un mundo que daba asco. Luego en 1900 pues empezaron los problemas con lo que pasó en Rusia, con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, con lo que pasó en Alemania, y así estamos, y aquí estamos en el siglo XX. Por lo menos ahora todo tiene más sentido. Así que para que veas que ese mundo fabuloso de los grandes edificios enormes se acabó en el 536. 60 años después de la caída de Roma. O sea que ya había empezado antes de eso, con esa caída política mundial, pero ya lo que es el cataclismo en sí mismo, que el sol está en el cielo, pero era todo como una eclipse continua durante 3 años. De hecho, a mediodía se veía como si fuera tarde anochecer. Por tanto, eso, temperaturas bajas en todo el mundo. Esto sí que fue cambio climático, por así decirlo. Y evidentemente pues fue por fuerzas ajenas a nuestro control como seres humanos, lo que designa pues el fin de los tiempos, ¿no? Lo que está escrito en Revelaciones, en Enoch. Ahora sabemos que todo lo de Jesús Cristo es verdad, lo de el Dios creador supremo es verdad, lo del Apocalipsis es verdad, y todos los textos bíblicos es verdad. Pero sí, entonces, teniendo en cuenta esto, pues antes de los 1800 hubo 300 años, ¿no? Desde el 500 y poco hasta los 800 y poco, esos 300 años que son recordados en historia por parte de Piranesi y por parte de otros que decían como el mundo estaba en ruinas, había muy poca gente. Pues sí, porque la gente se está recuperando de lo que había pasado en el siglo VI, en los 500. Así que es fascinante encontrarlo, pues, cuánta más manipulación histórica hubo y cuántos años realmente duró el milenio, como se llama. No es que sea el milenio como 1000 años justos, porque tampoco sabemos el calendario exacto, pero fueron muchos años, siglos de bienestar mundial. Así que
Sí, vivimos en las ruinas, no nosotros, no, sino ya incluso nuestros antepasados que nacieron después de 540 hasta 840, más luego lo que han hecho con añadir 1000 años, esos 300 años de gente multiplicándose, y ya pues llegaron nuestros antepasados de los 1800 en masa a multiplicarse, pues sí, como conejos. Hasta el próximo vídeo.